Hi guys, I hope you're doing okay. Esta semana vamos a trabajar con los temas used to, be used to y get used to. Entonces arranquemos. Entonces, ¿cómo se usa el used to y para qué? El used to, que es este de acá, este señor que se llama solía para nosotros en español, se usa para hábitos pasados o para acciones repetidas. Por ejemplo, I used to drink 15 to 20 cups of coffee. Entonces, dice que yo solía beber de 15 a 20 tazas de café. I used to wake up at 4 a.m. Yo solía despertarme a las 4 de la mañana. I used to go to the gym every day. Yo solía ir al gym todos los días. Entonces, sirve esto para acciones pasadas, como por ejemplo ustedes pueden decir, yo solía pintar o colorear mucho cuando era un niño. Yo solía jugar con mis amigos en el parque todos los días cuando tenía 7 años. Bueno, en sí para eso se usa el used to. Ahora, ¿cómo pasaría esa oración a forma negativa y cómo pasaría a forma interrogativa? En forma negativa es muy sencillo. Se pasaría a usar el auxiliar didn't, ¿cierto? Para decir I didn't used to get up early. Entonces, yo no solía levantarme temprano. Y la pregunta quedaría, ¿do you used to get up early? Entonces, esperen un momentico, aquí les voy a hacer un ejemplo en un documento de Word, aquí donde van a realizar el taller para que puedan ver cómo se hacen las oraciones. Este es un taller que tienen que resolver después. Entonces, pónganle cuidado aquí. Vamos a poner una letra más grandecita. Este es el used to. Este es el solía. Este es el verbo solía para nosotros. Nosotros lo usamos para decir yo solía montar mucha bicicleta o yo solía, no sé, viajar mucho. Yo solía caminar en el parque. Yo, bueno, solía hacer muchas cosas. Es una acción en el pasado, ¿no? ¿Cómo sería la oración? Vamos a decir, ella solía colorear en la pared cuando tenía 5 años. Entonces vamos a decir, she used to color the walls. Vamos a pintar, colorear las paredes. When she was a child, cuando era una niña, mejor. Ahí dice, ella solía colorear las paredes cuando era una niña. Entonces, si lo ven, aquí el verbo lo estamos usando ¿qué? En pasado, ¿no? Entonces, lo más común es que aquí cuando vengamos a hacer la oración en la forma negativa es que usemos el auxiliar. Entonces, aquí sería she did not use, sin la D, ¿cierto? To color the walls when she was a child. Entonces, aquí ya vamos a decir, ella no solía colorear las paredes cuando era una niña. Ahora, ¿cómo será la pregunta? Pues la pregunta va a llevar el orden de una pregunta normal en pasado simple. Primero con su auxiliar, entonces sería did she use to color the walls when she was a child? Entonces, que si ella pintaba las paredes cuando era una niña. Entonces, si lo ven, en la primera oración manejamos la estructura normalmente, ¿cierto? El used to, solía. Ella no solía, aquí ya no lleva la de. Lo que hicimos fue agregar el auxiliar después del pronombre y el not, ¿cierto? Y ya en la pregunta primero empezamos con el did, después va el pronombre, después va el verbo sin la de, ¿cierto? Y el resto del complemento más su signo de pregunta. Hagamos otro ejemplo. Queremos decir, vamos a pasar a una de las de acá de la diapositiva. Por ejemplo, vamos a decir, yo solía levantarme temprano. Entonces, yo digo, I used to get up early. Yo solía levantarme temprano. Como digo, yo no solía levantarme temprano. Entonces, yo no solía levantarme temprano, sería I did not used to get up early. Y por último, la pregunta, ¿cómo sería? Claro, vamos a empezar con el auxiliar, ¿cierto? Entonces, empezamos con el auxiliar diciendo did I used to get up early.
Estoy preguntando, estoy acostumbrado a levantarme temprano. Did I used to get up early? Entonces, esa es la forma de manejar el used to, ya saben. Con todos los pronombres va a ser igual, ¿no? Por ejemplo, yo digo, they used to, we used to, she used to. Listo, entonces para todos el verbo se va a manejar de la misma forma para que lo tengan muy en cuenta. They used to, we used to, she used to, he used to, bueno, todos en sí por el mismo camino. Ahora sí, sigamos acá las diapositivas. Entonces, ¿cómo respondo? Si la pregunta me la hacen, ¿Do you used to get up early? ¿Solías levantarte temprano? ¿Cómo puede contestar? Pues de la forma sencilla, como se contesta en pasado simple, de forma corta. Yes, I did. No, I didn't. Sí, yo lo estaba. No, yo no lo estaba. Ahora, el used to es muy importante, no se usa o no existe en la oración de presente simple, ¿sí? Aquí el usually sí, están mostrándonos los hábitos en presente, pero aquí el used to no. Por ejemplo, no se puede decir I used to live in Madrid, no. Solo poniéndolo así, no, está súper mal, súper mal, súper mal. Listo, ahora pasemos a los señores be used to y get used to. ¿Cómo se usan? Ellos deben ir muy diferente al que acabamos de ver que es el used to. El be used to, que es acostumbrarse a, y el get used to, que es estar, el be used to, que es estar acostumbrado a, y el get used to, que es acostumbrarse a, se manejan con el verbo con ing, o sea, el verbo más gerundio, el verbo con gerundio, o un sustantivo. Así va la fórmula, be used to, más el verbo con ing, que es el mismo gerundio, o sustantivo. Entonces, ¿para qué sirve el be used to? Para una situación que estaba o no era familiar. Por ejemplo, o a la cual usted no está acostumbrada. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a vivir solo. Aquí dice, yo no estoy acostumbrado a mi nuevo trabajo. Ahora aquí con el get used to es para algo que a lo que usted se tiene que adaptar. Entonces, mientras que aquí ya le toca a uno acostumbrarse, ¿cierto? Ya está uno acostumbrado, aquí es algo a lo que usted se va a adaptar. Entonces, por ejemplo, dice aquí, I'm still getting used to my new job. Todavía me estoy acostumbrando a mi nuevo trabajo. Entonces, venga por acá, les explico la fórmula porque ahí no se ve tan claro como se podría ver por acá. Ya saben, el be used to es cuando ustedes ya es una situación familiar, ¿cierto? A lo que usted de pronto no está acostumbrado, pero ya al final se acostumbró, ¿cierto? Y ya que es algo a lo que usted todavía no se ha adaptado, ¿cierto? Y se tiene que adaptar, algo que se tiene que acostumbrar. Entonces, acostumbrado a, acostumbrarse a. Yo, por ejemplo, quiero decir, yo estoy acostumbrada a trabajar hasta tarde. Entonces yo digo, I am, adelantico con negro. Esta es la del be used to, para que lo tengan muy en cuenta. I am used to working, si lo ven el verbo lleva el ing, significa gerundio, no significa endo, ando, ¿no? Until late. Estoy acostumbrada a trabajar hasta tarde. ¿Cómo quedaría la forma negativa de esta? Píllenla acá, muy bien. I am not used to, ven que el verbo no cambia, working, working until late. Ven que el verbo no cambió, simplemente agregó el not. Y la pregunta sería, am I used to getting, working until late? Entonces, am I used to working until late night? Digamos, I'm used to working 14 hours. Estoy acostumbrada a trabajar 14 horas. I'm used to working 14 hours. I'm used to working 14 hours. Am I used to working 14 hours?
Entonces vean que aquí ya saben que es estar acostumbrado a, ¿cierto? Este used to va a ir en todas las oraciones igual. No es como en el primero que él solía, que cambiaba, no. Y después del used to tiene que ir el verbo en gerundio. O en este caso también puede ser un sustantivo. Entonces, ¿cómo puede ser un sustantivo? En vez de decir yo estoy acostumbrado a trabajar 14 horas, voy a decir yo estoy acostumbrado a mi gato, para ir a hablar de un sustantivo, o a mi casa, o a mi carro viejo, voy a decir. Oye, ella, she's used to her old car. Ella está acostumbrada a su viejo carro, o su carro viejo, como quieran decirlo. Y si lo quiero decir en forma negativa, sería she's not used to her old car. Y la pregunta sería, is she used to her old car? Signo de pregunta. Listo. Por esa parte tenemos el be used to, que es el estar acostumbrado a. El get used to lleva el mismo orden que el be used to. Ya saben que lo único diferente es que en este caso es acostumbrarse a algo, ¿cierto? Entonces yo voy a decir me acostumbraré, en este caso voy a decir me acostumbraré a trabajar con ella. Entonces voy a decir I will get used to working with her. Ahí estoy diciendo yo me acostumbraré, ¿por qué? Porque usé el will, ¿cierto? A trabajar con ella. Yo quiero decir, yo no me acostumbraré a trabajar con ella, entonces I will not get used to working with her. Y la pregunta sería, will I get used to working with her? Recuerden, esta es la negativa. Y ahí con el will la oración queda pues claramente futuro, ¿no? Will I get used to working with her? Es yo me acostumbraré a trabajar con ella, yo no me acostumbraré a trabajar con ella, me acostumbraré a trabajar con ella. Si yo quiero decirla, por ejemplo, en pasado, para decir yo me acostumbré, por ejemplo, a correr en las mañanas, entonces yo digo, el verbo ahorita lo paso a pasado simple. Aquí, por ejemplo, si queremos decir que yo me acostumbré a correr en las mañanas, digo, I got used to running in the mornings. Para pasar a esta negativa, simple, nos vamos otra vez a que es una oración en pasada, entonces vamos a decir I didn't, o sea, did not get used to running in the mornings, en las mañanas. Ahora, la quiero hacer en lo que es la pregunta, entonces sería did I get used to running in the mornings, preguntando que sí, me acostumbré a correr en las mañanas. También lo podemos hacer con present perfect. Si yo quiero, por ejemplo, decir él se ha acostumbrado a, por ejemplo, él se ha acostumbrado a escribir en su diario o en su cuaderno. Entonces vamos a decir he has, vamos con la oración afirmativa, he has gotten, ¿cierto? Este pasa a ser gotten, used to writing on his notebook. ¿Cómo pasaría esta oración a negativa? Pues simplemente vamos a agregar el not. Entonces, he has not gotten used to writing on his notebook. Y la pregunta ya sería, has he gotten used to writing on his notebook? Estoy preguntando que si se ha acostumbrado a escribir
en su cuaderno de notas o en su cuaderno. Entonces, listo. Ya después de entender este tema, vamos a pasar a resolver estas oraciones. Entonces aquí nos dan used to, be used to, get used to. Vamos a seleccionar alguna de las opciones, a ver cuál es la correcta, que venga acorde al contexto. Entonces la primera dice, Susan is, bueno, a nurse, dice a nurse, aparece la opción is, aparece para decir Susan es una enfermera. Susan está acostumbrada a ser una enfermera o solía ser una enfermera. Ahora ella, y dice, es una doctora o está acostumbrada a ser una doctora o solía ser una doctora. Entonces ahí la respuesta correcta es Susan used to be a nurse, entonces solía ser una enfermera, ¿cierto? Solía ser una enfermera. Ahora ella es una doctora. Entonces la respuesta correcta aquí es is. Susan used to be a nurse. Susan solía ser una enfermera. Ahora ella es una doctora. Ahora, la segunda dice, Helen, aparece Helen, está acostumbrada a jugar, o Helen juega, o Helen solía jugar, dice tenis. Ahora ella está acostumbrada a jugar, juega, o solía jugar squash. Entonces, Helen solía jugar tenis, ¿cierto? Used to play tennis. Now she plays, ahora ella juega squash. Así sería la respuesta correcta. Helen used to play tennis, now she plays squash. Vamos con otra. Nos dan tres opciones también. Roberto, está acostumbrado a vivir, o vive, o solía vivir en Manchester. Ahora él está acostumbrado a vivir, vive, o solía vivir en Londres. Entonces, Roberto solía vivir en Manchester. Ahora él vive en Londres. Entonces, he used to live y aquí lives. Vamos con la siguiente. Dice, Dave está acostumbrado a viajar, viaja o solía viajar en tren. Ahora él está acostumbrado, viaja o solía viajar en carro. Entonces, aquí está diciendo que Dave solía viajar en tren. Ahora él viaja él viaja en carro. Now he travels by car. También podríamos decir now he's used to traveling by car. Podemos decir ahora él está acostumbrado a viajar en carro. La que no podría ser, definitivamente no, sería la used to. ¿Listo? Bueno, vamos con los ejemplos en el siguiente ejercicio. Ya aquí se completan las oraciones con el verbo que está entre paréntesis. Entonces, aquí dice Pablo is used to. Ya nos dijeron la respuesta. Si lo ven aquí, si ya va al use, el is used to significa que acá al frente debe ir o un gerundio, que significa un verbo con el ing, o un sustantivo, pero si no están dando verbos, ¿cierto? Entonces aquí sería la palabra living. Y sería living. Entonces Pablo is used to living in England. Otra. Dice, it's difficult to get used to. Entonces, es difícil acostumbrarse a lo mismo, living, porque el verbo tiene que ir en gerundio. Dice, I am used to, yo estoy acostumbrado a, y ahí el verbo iría en gerundio, walking several kilometers a day. Entonces, estoy acostumbrada a caminar muchos kilómetros al día. Por ahora vamos a empezar con estos ejercicios suavecitos para empezar a trabajar lo que es el used to, el be used to y el get used to. Ustedes los completan todos
En el cuaderno no la van a hacer en el Word, van a copiar en el cuaderno y los van a completar. Los ejercicios que hay aquí de la 1 a la 12 y de aquí de la 1 a la 12. No es nada más. Bye bye guys and have a good day.